Yo creo que vamos a ver la gloria del Señor en esta noche, amén. Porque no extiende sus manos y empieza a orar por mi Padre. Me presento delante de ti con sencillez de corazón. Vengo a este lugar por la sangre de Cristo, en obediencia a mi papá, Señor. Estoy delante de ti en esta noche y delante de mis hermanos. Señor, mi único motivo, mi única razón es estar delante de ti, amarte, adorarte, honrarte, poder compartir la palabra, Señor, por la cual tú me has estado hablando al corazón, y ser un simple canal, un simple instrumento para que tú puedas hablar la palabra a tu pueblo. Yo pido que hayan oídos abiertos. Yo pido, mi Dios, que hayan corazones abiertos y dispuestos para recibir la palabra de Dios, el maná de vida, la palabra de vida que es Cristo Jesús, sea revelada en esta noche por el precioso Espíritu Santo de Dios. Pido que esa sangre preciosa lave nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Y yo acallo toda palabra, Señor, y toda sabiduría humana, terrenal, diabólica, la echo fuera en el nombre de Jesús. No puede prevalecer y no puede estar en este lugar, porque de Sión saldrá la ley y la palabra del Señor de Jerusalén. ¿Cuántos lo pueden creer en esta noche? Amén. Yo quisiera empezar esta noche primero honrando la vida de mi papá, de mi mamá, mis papás, por los cuales mi hermano, yo, mi hermana estamos aquí en esta iglesia sirviéndole a Dios. Es por ellos y por nuestros padres espirituales, papá Hugo López, mamá Esperanza y nuestro papá Naum Rosario. Nuestro papá ahorita está acompañando a papá en el entierro de su esposa. Llega mañana y el domingo estará aquí compartiendo una tremenda palabra, porque creemos que lo que pasó allá fue algo profético. Se sembró una semilla de una mujer de Dios como ninguna y va a redundar para la gloria de Dios en todo este ministerio, amén. Preparémonos para lo que viene, porque es demasiado grande. Y yo quiero empezar esta noche declarando desde este lugar, con un corazón simplemente sencillo, que Jehová cumplirá su propósito en mi vida y en tu vida. Nada de lo que el diablo ha tratado de hacer, ni tratará de hacer de aquí en adelante para destruirme a mí, ni para destruirte a ti, va a prevalecer. Yo declaro que vendrán tribulaciones, tal vez desiertos, pero saldremos adelante aprobados, con un corazón diferente, con un corazón nuevo, un corazón limpio, y vamos camino a la tierra de nuestra promesa. Yo no sé quién va conmigo también. Yo voy con mis padres espirituales, con mis hermanos, con los que se quieran pegar, y vamos a entrar a poseer en este año. Vamos a empezar a verlo. ¿Cuántos lo pueden creer? Así es. Amén. Quisiera empezar en esta noche con el título. Mi papá me estaba diciendo: hijo, necesito el título para que hagan la imagen. Y yo: pa, yo no tengo nada, no sé, no tengo una idea. Le dije: pues yo estaba orando y como que me vino un título y se lo dije, y como que no lo vi muy convencido, y yo: por ahí no es, Espíritu Santo de Dios, ¿cuál es el título? Dámelo. Cuando le dije: pa, Espíritu Santo, escribe el mandamiento en mi corazón, dije: listo, ese es, ahí va. Ahí ya un poquito de sufrimiento menos. Entonces ese es el título para lo que vamos a compartir en esta noche, amén. Y quisiera empezar, si estamos hablando de pidiéndole al Espíritu Santo, eso es un clamor del corazón, amén. Si le estamos pidiendo que escriba el mandamiento en nuestro corazón, sería muy sensato empezar por el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Que el Señor va a escribir en nuestro corazón, ¿cierto? Quisiera que fuéramos juntos, por favor, a Deuteronomio 6, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y 5. Dice así: oye, Israel. Es interesante que el mandamiento empieza con una orden que es una acción de parte nuestra. Oye, si tú no escuchas, no hay mandamiento, porque no lo vas a recibir nunca. Entonces el mandamiento empieza diciendo: oye, Israel, oye, Maranata Cali, oye, mi hermano y mi hermana, oigan, niños, jóvenes, ancianos, oye, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No hay dos, no hay tres, no hay un plan B, un plan C, solamente es uno. Está establecido. Y después dice: y amarás a Jehová tu Dios
No como tú piensas que lo debes amar o como tú piensas que le debes demostrar tu amor, no. De todo tu corazón, no una parte, no un pedazo, no, de todo. Diga conmigo, con todo mi corazón. Después, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es Deuteronomio 6, 4 y 5. Pero ahora quisiera que fuéramos, si podemos ir a Mateo 22, versículo 37. Este mandamiento quisiera que lo leyéramos ahora en boca de mi Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. En cierta ocasión alguien le preguntó: maestro, ¿cuál es el mandamiento principal? Porque se la pasaban probándolo a ver si le hallaban algo para hacerlo caer. Pero Él es la palabra, Él es la sabiduría. Siempre terminaban avergonzados ellos. Y miren lo que dice este texto. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios, y una vez más, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y después en otra parte le añaden: y con todas tus fuerzas. Ese es el primero y grande mandamiento, es el principal: amar a Dios por encima de todas las cosas. Y el segundo es semejante, dice Jesús: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cada vez que Dios enviaba a un profeta en el antiguo pacto, era para que el pueblo de Dios guardara la ley. ¿Qué ley tenían que guardar? Amarse entre ellos. Eran un pueblo codicioso, rebelde, envidioso, se corrompían, levantaban estatuas a ídolos que no eran reales, y ellos llegaban a: obedezcan, si ustedes obedecen hay bendición, si ustedes desobedecen hay maldición. Y se enojaban contra ellos y los mataban, porque les daba rabia que les dijeran la verdad. ¿Cuántas personas hay así en la iglesia hoy en día? Alguien les dice la verdad y es como si les estuvieran tocando el orgullo, y cierran sus oídos y ya incumplieron el mandamiento porque no escucharon a la persona que Dios estaba enviando para que ellos se corrigieran de su maldad y pudieran ver la gloria de Dios. ¿Cuál es la meta entonces? Amar al Señor por encima de todo. ¿Cuál es la prueba de ese amor a Dios? Amar a tu prójimo. Si tú fallas amando a tu prójimo, tu amor por Dios no es real. Y pasa lo que le pasó al pueblo de Israel. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cuando llega el momento en el que a él la prueba para ver si ese amor por mí es real, caen y fallan, tropiezan y caen, y ahí se quedan. Y cuando mando a alguien para que les diga que están mal, se enojan y lo matan, incumplen otra vez el mandamiento, atentando ahora contra un siervo de Dios. Podemos ir por favor a Levíticos 19, versículo 18. Mi Jesús introdujo ahora el segundo mandamiento, que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y miren Levíticos 19, 18 lo que dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo firma: yo Jehová. Es definitivo, no hay un lugarcito donde yo me puedo esconder para poder saltarme ese mandamiento, no, absoluto y definitivo. Yo Jehová. Ahora, si vemos Levíticos 19, el inicio del capítulo, el subtítulo que tiene, a mí me gusta mucho leer los subtítulos porque yo pienso que por algo los pusieron ahí, ¿cierto? Se llama Leyes de Santidad y Justicia. Y empieza a dar un sinfín de leyes y cosas en el que Dios siempre firma: yo Jehová, yo Jehová, yo Jehová. Y yo entendía que estas leyes, cuando tú las pones por obra, te van a hacer alcanzar la santidad y la justicia delante de Dios. La santidad no es que tú trates de arrancarte los ojos para no ver esa cosa que estás viendo mal en el internet. La santidad no es arrancarte la lengua porque tú mientes y hieres a otra persona. La santidad no es hacer nada de eso, no. ¿Saben cuál es la santidad? Buscar a Dios, estar delante del Señor en oración y palabra. Y cuando tú caminas de ese modo, la santidad brota de tu corazón como un fruto. La santidad tú no tienes que esforzarte por eso. Yo cuando era un poco más joven, pues no es que sea un viejo obviamente, pero cuando tenía menos edad, digámoslo así,
yo decía, ¿uno cómo hace para alcanzar la santidad? Y yo descargaba mensajes y yo digo, bueno, con estos mensajes aquí es. Y los ponía, dizque para dormir, y me quedaba dormido, y me levantaba y yo seguía rodando, y yo decía, pero el esfuerzo, y ¿cómo uno hace? Es como imposible, muy difícil. Hasta que me encontré una vez con un versículo tremendo que es Romanos 6:22. Y quisiera hacer un paréntesis para saltar a este lugar ahora. Y miren lo que dice Romanos 6:22. Romanos 6:22. Mas ahora, sí, aquí está, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Miren lo que dice la versión NTV. Como un buen discípulo de mi papá, pues como que miro otras versiones a ver si uno entiende algo así. Y la verdad es que sí uno entiende. Miren lo que dice la versión NTV. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado. ¿Cuántos han quedado libres del poder de pecado en este lugar? Y los que creen que no han quedado libres del poder de pecado, eso es mentira del diablo. Confiesa quién tú eres en Dios. Lee la palabra, está delante de Dios y te vas a dar cuenta que la verdad te va a hacer libre. Ya Jesús lo compró en la cruz del Calvario. Pero miren lo que dice: pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios, siervos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. ¿Y cuáles son aquellas cosas que llevan a la santidad? Obedecer lo que Dios te diga que hagas, punto final, en todo aspecto. Ahora, para que el fruto de la santidad brote de tu corazón, es necesario sembrar una semilla. No soy agricultor, pero conozco cómo funciona eso, ¿sí? Por conocimiento general. Siembras una semilla, le echas agua, brota la planta, y cuando la cuidas, estás pendiente y le sigues regando, le echas agua, llega el punto en el que el árbol o la planta alcanza su madurez. Y cuando la planta alcanza su madurez, empieza a brotar algo precioso que se llama el fruto. Entonces tenemos que, para poder ver ese fruto de la santidad brotar de nuestro corazón, es necesario sembrar una semilla correcta. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es la semilla? Siémbrala todos los días en tu corazón. Siéntate por la mañana, por la tarde, por la noche y deleítate en la palabra y en el Señor. ¿Y saben qué dice la palabra? Serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Saben qué pasa cuando hay un árbol plantado junto a corrientes de agua? Su hoja no cae primero, siempre está florecido, y a su tiempo, cuando persevera en ese estado, va a dar fruto a su tiempo. Y ese fruto va a ser para bendecir a la humanidad. Y yo declaro que Dios te va a usar para bendecir a la humanidad. Yo declaro que todos los dones, gracias de Dios que están siendo repartidos en este tiempo, te van a llevar a estar delante de Dios y delante de los hombres para hacer bendición. Yo declaro que Dios te va a usar para que tú puedas sanar corazones quebrantados, sanar a los que están heridos, rescatar a los que están perdidos, y vamos a ver la gloria del Señor. Amén. Estamos hablando que tenemos leyes que nos llevan a la santidad y a la justicia. ¿Cuántos son la justicia de Dios en Cristo? La palabra dice que tú y yo somos, no seremos, ya lo somos. La justicia de Dios en Cristo. ¿Qué significa eso? Cuando yo permanezco en Jesús, ¿quién es Jesús? El Verbo de Dios. Cuando tú permaneces en la palabra de Dios, ¿saben qué es lo que va a pasar? La lámpara que alumbra tu camino se enciende. Porque la palabra es la lámpara que alumbra tu camino. Vas a saber por dónde ir, y todas las obras que vas a hacer van a ser justas. En ese camino te vas a encontrar con algo que se llama la verdad. Y esa verdad, cuando tú la obedeces y la pones por obra, te va a llevar a la vida. Y es Jesús, nuestro camino, nuestra verdad y la vida. Y miren cómo opera esto en Romanos 2:13. Si podemos dirigirnos hacia allá, por favor.
Romanos capítulo 2, versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores. Diga conmigo, los hacedores de la ley serán justificados. Cuando te sientes a sembrar la semilla de la palabra, no te quedes simplemente escuchándola. Corre a hacer lo que lees que tienes que hacer. Y la justicia y la santidad van a ser unas características que van a adornar y te van a hermosear. Cuando camines, cuando vayas por un lado o por el otro, la gente va a ver, este hombre es justo, este hombre es santo. ¿Qué estás haciendo? Ah, no, estoy delante de Dios, eso es todo. Ahora, ¿de cuáles leyes habla Levítico 19:3 al 17? Si podemos ir allá. Que son las leyes que me llevan a mí a vivir en santidad y en justicia delante de Dios. Voy a pasar muy rápido por acá, porque es una recapitulación. Dice, cada uno temerá a su madre y a su padre, honrar a nuestro padre y a nuestra madre, ¿cierto? Y mis días de reposo guardaréis. Esto está hablando del viejo pacto. Yo, Jehová vuestro Dios, firma. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, nada de eso, porque Jehová es uno. Yo, Jehová vuestro Dios, firma. Y cuando ofrezcas sacrificio de ofrenda de paz, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Será comido. Él ahí empieza a dar como unas indicaciones de cómo debían presentar sus sacrificios para que fueran aceptos delante de Dios. Y firma, yo, Jehová tu Dios. Después dice, cuando ciegues la mies de tu tierra, cuando vayas a recoger el fruto de tu tierra, no vas a cegar hasta el último rincón, ni vas a fijarte en no dejar absolutamente nada, no, sino que vas a recoger lo que has cosechado, pero lo que quede tirado en el piso se lo vas a dar a los pobres. El que piensa en el pobre, Dios se acordará de él en el día malo. Ustedes saben que eso era una característica que definía al rey Salomón, y por eso él era el hombre más sabio de la tierra y más rico de la tierra además, porque para él la sangre del pobre, menospreciada ante las demás personas, era preciosa. Y él cuidaba al pobre, él le daba de comer al pobre, y eran alguien para él, para el rey más grande de la tierra. Y firma, yo, Jehová, vuestro Dios. No hurtarás, no engañarás, no mentirás el uno al otro, y no jurarás falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de Jehová tu Dios, yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo, no le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Le pagarás a todos en el momento en el que tengas que darle lo que le corresponde. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. Yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, no favorecerás al pobre porque es pobre, no favorecerás al rico porque te puede llevar en la buena. No, con justicia harás juicio, firma yo Jehová vuestro Dios. Y acá es a donde quería llegar. No andarás chismeando entre tu pueblo santo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. El chisme atenta contra la vida de tu hermano. Cuando tú colocas palabras en tu boca y la hablas con otra persona acerca de lo que otro hizo, estás atentando contra la vida de tu hermano. Y eso es algo abominable ante los ojos de Dios. Así que nos caería muy bien decir, yo renuncio al chisme, al bochinche. Se va afuera en el nombre de Jesús. Amén. Después dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Ahora quisiera entrar, habiendo establecido el mandamiento del Señor, amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quisiera que pudiéramos ahora, o que me puedan acompañar por unos ejemplos que encontramos en la palabra de Dios, donde vamos a ver quiénes cumplieron este mandamiento y quiénes no cumplieron este mandamiento, y cuáles fueron las consecuencias de eso. Porque todo acto que tú hagas, bueno o malo, tiene consecuencias. Punto final. Amén. El primer ejemplo que quisiera hablar, que fue la semilla o el detonante de todo esto, Caín y Abel. Podemos ir por favor a Génesis 4, versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová pues adquirió un varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas
y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Conocemos la historia. Abel trajo de lo que él trabajaba, que eran sus corderos, sus ovejas. Pero hay una característica que los diferencia a los dos. Dice que Abel escogió de lo más gordo que él tenía, de los primogénitos de su ganado, y así lo trajo a Dios. Pensemos un momento en las consecuencias de esa decisión que Abel tomó. Si él trae a lo más gordo, a lo más grande de los primogénitos, se está privando de una gran cantidad de dinero. Se está privando de un macho que le podría dar ovejas con esas mismas características, de lo más fuerte, de lo más grande, de lo más gordo. Le estaba dando una ofrenda muy grande a Dios. Si lo representamos en el dinero de hoy en día, no sé ni cuánto será, pero yo sé que el ganado no es barato. Y cuando tienen ciertas características son más costosos. ¿Y cuál fue la diferencia con Caín? Caín trajo al Señor del fruto de la tierra, pero no pensó con la misma mentalidad que su hermano. ¿Qué le faltó? Fe. ¿Por qué la ofrenda de Abel representó fe? Porque era una ofrenda grande, que le podía representar una pérdida de dinero. Pero él dijo, si yo se la entrego a Dios, está en buenas manos y Él va a cuidar de mí, punto final. Y Caín le dio de la forma opuesta. Y miren lo que aconteció. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, se enojó y decayó su semblante. ¿Cuántas veces ha pasado eso en este tiempo y en esta iglesia? Un hermano está viviendo delante de Dios, hace lo que tiene que hacer y Dios lo pone en honra. Pregúntale qué hizo, no te ensañes con él. Aprende de él y hazlo tú también, corre y hazlo. Todo espíritu de orgullo tiene que morir en esta iglesia en el nombre de Jesús. Y resulta que se notó lo que Caín hizo, su semblante decayó. ¿Cuántas personas están con un espíritu de amargura porque cuándo llegará mi tiempo? Tantos años he estado en la iglesia y aún no me han ungido como pastor. Tanto tiempo que estoy aquí en la iglesia y como que Dios no se acuerda de mí. Pero mira al otro, claro, es menor, está haciendo esto. ¿Quién sabe qué andará haciendo? ¿A quién le habrá dado plata? ¿O qué contactos habrá movido para que lo promuevan? Y mira cómo está. Cuida tu corazón, porque eso lo mira Dios. Y miren lo que pasó. Dios en su misericordia se le presenta a Caín y le dice, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Fíjense que lo que pasó estaba todavía entre Caín y Dios. Abel ni por enterado, porque Abel le ofreció su ofrenda a Dios, subió delante de Dios y Caín se le dañó el corazón. Y Dios vino a bregar con él para tratar de salvarlo. Y Dios le dijo, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Dios le está diciendo, aunque estás pasando por esto y estás a punto de caer, yo aquí presente te estoy dando una salida. Y él no quiso escuchar. Caín no le dijo nada al Señor y fue donde su hermano Abel. Salgamos al campo, hermano. Vení que te quiero mostrar una cosita que me encontré por aquí a la vuelta. Como dicen, venga, venga que no es para eso. Y salieron juntos y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué pasó? Lo mató. Y Jehová viene otra vez a Caín, ya no ofrecerle una salida, sino ofrecerle la consecuencia por su obra de maldad. Y Dios le dijo, ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Tú crees que Dios no sabía? ¿Tú crees que Dios no estaba mirando? Tal vez la gracia de Dios ahí por una última vez le estaba, confiesa tu pecado y arrepiéntete. ¿Dónde está tu hermano Abel? Y miren la respuesta del arrogante Caín. No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Imagínate eso, la voz de la sangre es un espíritu.
y la voz de la sangre de tu hermano que fue derramada a la tierra, sin una justa causa, está clamando a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y hoy yo le quiero responder a Caín y a todas las personas que se preguntan: ¿soy acaso el guarda de mi hermano? Claro que sí lo eres. Tú eres el guarda de tu hermano. Dios te ha escogido a ti, te ha dado dones, te ha dado discernimiento para que si tú ves que tu hermano está pasando por una cosa, por otra, tú lo cuides y lo guardes. Si ves que tu hermano está pasando por una mala racha, no lo infames con tu boca, intercede por él. Pídele a Dios sabiduría y dile: Señor, dame una palabra para hablarle al corazón. Tú y yo somos los guardas de nuestro hermano. Mira a tu derecha y mira a tu izquierda. Es tu responsabilidad que las personas que estás mirando ahora mantengan en la fe y estén delante de Dios siempre y cuando ellos lo permitan. Amén. Entonces hoy quisiera responder: claro que sí, si eres el guarda de tu hermano. Y miren lo que dice ahora Primera de Juan 3, capítulo 11 al 16. Primera de Juan 3, versículo 11 al 16. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Cuál es el mensaje? Lo podemos leer en voz alta, solamente el mensaje a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Que nos amemos. Yo creo que lo podemos hacer mejor. 1, 2, 3. Que nos amemos. Así es. Ahora me están ayudando a predicar, gracias. Ese es el mensaje, que nos amemos unos a otros. Y miren la triste comparación que hace el escritor. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran... O sea, para Caín fue más fácil matar y terminar la justicia de su hermano que él corregir su maldad. Que Dios nos libre y nos guarde. Y miren lo que dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Cuestionémonos entonces si en realidad hemos pasado de muerte a vida. Si amamos a los hermanos, si cuidamos a nuestros hermanos, si no atentamos contra su dignidad con nuestra boca. Y miren lo que dice: el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Mira hasta el punto al que nos está llevando el Espíritu Santo por medio de este escritor, Juan. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Qué es un homicida? Alguien que mata a su hermano. O sea, Caín se levantó y le metió un palazo, un rocazo a su hermano y ahí quedó tendido en el suelo. Pero si tú aborreces a tu hermano, estás haciendo lo mismo, mi hermano. Estás matando a tu hermano y estás derramando sangre inocente. Y esa sangre inocente está clamando al cielo por justicia. Y si no te arrepientes en el tiempo que Dios te está dando, va a venir el castigo de parte de Dios. Así que hoy es el día, ese es el tiempo. Si tienes que arrepentirte, hoy nos vamos a arrepentir. Si tienes que presentarle algo delante de Dios, hoy se lo vas a presentar. Si tienes heridas en tu corazón, yo declaro que hoy van a ser sanas. Pero Jehová cumplirá su propósito en ti. Lo declaro y lo creo en el nombre de Jesús. ¿Y qué es lo que acontece? Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él, mi Jesús, puso su vida por nosotros. Y mira la orden, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Hay alguien que dice: no, mi Jesús, yo pongo mi vida por ti. Yo estoy dispuesto a entregarlo todo, a morir por ti porque tú moriste por mí. Y se pone uno sentimental y empieza a sonar la ranchera por allá atrás. Y no pasa nada, porque el Señor Jesús es claro. Si quieres demostrarme tu amor por mí, tienes que estar dispuesto a morir, no por mí, por tu hermano. Porque a morir por tu hermano, estás muriendo por mí. Cuando menguas, cuando te niegas, cuando te quedas callado, cuando te ofendes y mueres a ti mismo, estás muriendo por él. Y como consecuencia vas a recibir la vida eterna. Pero miren lo que dice:
también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Listo. ¿Y hasta qué punto yo debo poner la vida por mi hermano? Hasta lo que es muy duro para algunos: el bolsillo. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, no, eso es trato de Dios, porque quién sabe en qué pecado anda. Eso es trato de Dios y tiene que pasar por hambre, porque quién sabe en qué anda esta persona. Pero mira lo que dice: el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? No es verdad, es mentira, es una falacia. Hijos míos, hijitos míos, dice él, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Punto final. Y por si no es suficiente, un capítulo atrás, primera de Juan 2:9, miremos qué dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, ¿dónde está? Todavía en tinieblas. No es lo que tú dices, es qué hay en tu corazón, donde nadie más puede mirar sino el Señor, donde nadie más puede escanearte sino solamente Dios. Primer ejemplo chequeado: Caín y Abel. Ahora podemos pasar al segundo: los hijos de Jacob. ¿Cuántos saben quién es Jacob? Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob y Jacob engendró 12 hijos. De ellos es que vamos a hablar ahora. Podemos ir por favor a Génesis 37, versículo 1. Gracias al que está en el videoín, está volando porque le mandé el mensaje, pero igual también se le reconoce el mérito. Podemos dar un aplauso. Dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre Isaac, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha, no sé, y con los hijos de Silpa. ¿Saben quién eran estas dos mujeres? Las siervas, una sierva de Raquel y una sierva de Lea. Y cuando llegó el momento en el que ellos no pudieron darle más hijos a él, pues pasó lo que tenía que pasar y ellas dieron a luz también hijos que son contados con los 12 patriarcas, amén. Entonces él estaba precisamente con los hijos de Bilha y de Silpa, mujeres de su padre. Dice: e informaba a José a su padre la mala fama de ellos, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Conocemos la historia. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más y que le había dado una túnica y a ellos no, le aborrecían. Lo aborrecían. Y miren lo que pasó. Y no podían hablarle pacíficamente. ¿En qué se demuestra que tu corazón está mal contra un hermano? No puedes hablarle pacíficamente. Siempre hay algo por donde tú le quieres buscar caída. Siempre hay algo como lo que tú lo quieres acusar ante tus autoridades. Siempre hay algo que tú quieres hacer para hallarle la falta. Y soñó José un sueño como si fuera poco y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Sabemos lo que pasó en la historia. La vida siguió. En cierta ocasión ellos estaban apacentando las ovejas y el papá mandó a José a darle un chequeo a sus hermanos. Ve y mira cómo están. Y José fue tranquilo, feliz, a buscar a dónde estaban. Cuando iba llegando hacia donde ellos, sus hermanos empezaron a maquinar en su corazón algo en contra de él. Mira, ahí viene. ¿Qué hacemos? Matémoslo, quitémosle la túnica, vendámoslo, quitémosle la vida y le diremos a nuestro papá que alguna bestia del campo lo habrá matado o devorado. ¿Y quién va a poder decir que no fue así? Cuando llegó José, pasaron un montón de cosas, lo echaron a una cisterna. En cierta parte dice que José clamaba con gritos de angustia para que ellos lo sacaran de ahí y no le hicieran nada. Y ellos ignoraban a su hermano porque lo aborrecían. No les importaba el clamor de su hermano. Lo sacaron de la cisterna. Rubén le salvó la vida. Le dijo, creo que fue Rubén o otro, y le dijo: vendámoslo. ¿En qué nos va a aprovechar matarlo a él y que la sangre de nuestro hermano esté en nuestras manos? Lo que ellos no sabían es que la sangre de su hermano ya estaba en sus manos, porque lo aborrecían y no podían soportarlo. Y lo vendieron. Él llegó a Egipto, lo compró Potifar, dio vueltas. Yo creo que él pensó que le iba a pasar de todo, menos que iba a seguir con vida.
Pero ¿saben qué hacía la diferencia? La palabra decía, yo me estoy leyendo la historia de José y por eso quiero hablarla en esta parte del mensaje. Hay por ahí 5 o 6 veces cuando tú lees esa historia donde dice, y Jehová estaba con José. Y como consecuencia, todo lo que él hacía prosperaba. Llegó a la casa de Potifar como siervo y lo ponían a hacer algo y perfecto todo. Después Potifar le encomendó más cosas, prosperaba, hasta que llegó lo que pasó con la mujer de Potifar. Cayó en la cárcel y Jehová estaba con él y halló gracia ante los ojos del carcelero y puso el cuidado de toda la cárcel en las manos de José. Y la cárcel prosperó de una forma como nunca antes había prosperado porque Dios estaba con José. Si Dios está contigo y tú estás con el Señor, no importa lo que tus hermanos puedan hacer, no importa cómo te puedan aborrecer, todo lo que tú haces prosperará y será para la gloria del Señor. Listo, llega a la cárcel, porque lo echan a la cárcel. Llegan 2 oficiales de Faraón, el copero, el panadero, y les encargan el cuidado de ellos a José, ¿cierto? Pasando el tiempo tuvieron un sueño y se lo contaron a José. José se los interpretó, le dijo, a ti te van a volver a poner en tu puesto, a ti te van a cortar la cabeza. Cuando pasó el tiempo, se cumplió lo que él dijo. José le dijo al copero, acuérdate de mí cuando estés delante de Faraón, por favor, no me vas a dejar aquí. Dice que al copero se le olvidó y se tuvo que quedar 2 años más. El tiempo de desierto para Josué fue muy grande y muy difícil, muy duro. Pero ¿qué lo hizo soportable? Jehová estaba con él. Llegó el momento, después de los 2 años, que Faraón tuvo el sueño. Nadie se lo pudo interpretar. Llamó a los magos, llamó a brujos, yo qué sé, medium, de lo que sea, y nadie pudo. Cuando el copero, la amnesia se le quitó. Después de 2 años, ¿no? Le dijo, Faraón, ahora me acuerdo de mis faltas. Cuando yo estaba en la cárcel porque te hice esto y esto, tuvimos un sueño el panadero y yo y se lo contamos a un joven y nos lo interpretó y de la forma como él nos lo interpretó, así aconteció. Y el faraón dijo, ya está, me lo traen ya mismo. Lo sacaron corriendo de la cárcel, le hicieron cambiar, le afeitaron, lo bañaron, le hicieron el corte honguito, el corte en el pelo y lo presentaron delante de Faraón. Y él dijo, ¿qué está pasando aquí? Cuando llega delante de Faraón, Faraón le empieza a hablar y le cuenta el sueño. Y saben cuando el faraón dijo, yo escuché que tú interpretas sueños y necesito que me ayudes. Y José decía, está en Jehová. Si él te va a interpretar el sueño, es él, no yo. Y le daba siempre la gloria a Dios. El faraón le cuenta el sueño. Efectivamente, termina de hablar Faraón, la interpretación empieza a salir de la boca de José. Lo que tú soñaste es un mismo sueño. Van a venir 7 años de abundancia como nunca antes ha habido en Egipto. Después van a venir otros 7 años de escasez. Y lo que va a pasar es que nunca ha habido una hambre tal como la que va a experimentar Egipto. Y no se quedó allí. La sabiduría visita a José. Dios le dio gracia y sabiduría, dice la palabra de Dios en Hechos. Y dice que él empezó a decir, provéase Faraón de un hombre que sea sabio, que sea prudente, que quinte la tierra, que haga un plan así, 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 donde en las ciudades puedan sembrar, cosechar y guardar el grano, porque va a haber mucha cosecha. Y cuando llegue el tiempo de hambre, los graneros van a estar llenos y los vamos a abrir a la venta y nos vamos a enriquecer, Faraón. Y Faraón empezó a mirar, a buscar. Nadie más pudo interpretarme el sueño. ¿Quién sino tú, José? En quien está el Espíritu del Dios vivo, podrá hacer esto. Y enseguida dijo, no habrá nadie por encima de ti, solamente yo. Serás señor de mi casa. Podrás hacer lo que sea y nadie moverá una mano ni doblará una rodilla sin tu orden. Le cambió la ropa que tenía por una ropa finísima, dijo. Sufrió 2 cambios de vestidura, imagínate. Le puso un anillo y lo mandaron a recorrer toda esa tierra. Y su vida le cambió en un abrir y cerrar de ojos. Así te va a acontecer a ti. En un abrir y cerrar de ojos te van a sacar de la cárcel, del desierto, del lugar donde pensaste que te ibas a morir, que te ibas a hundir. Porque Dios, yo declaro que está contigo. Y lo que Dios va a hacer contigo será algo tremendo, algo poderoso.
pero asegúrate siempre de caminar delante de Dios y ser perfeccionado. Amén. Vino el tiempo de hambre sobre Egipto y empezó a faltarle comida a todos. Y José abrió los graneros y empezó a vender comida. El hambre tocó su casa, a sus hermanos, quienes escucharon lo que había pasado en Egipto, y el papá los mandó. Los hermanos vinieron, llegaron a Egipto, y cuando lo vieron se postraron con el rostro a tierra delante de él. El cumplimiento del sueño que él había tenido. Ahí aconteció. 10 espigas, yo estoy la mía está en medio de ellas, y todas se inclinan. Y los hermanos, ¿pero qué te pasa? ¿Crees que nos vamos a inclinar delante de ti, soberbio? Y ahí estaban ellos, sin embargo, por plan y propósito de Dios, doblando sus rodillas e inclinándose ante el Señor, que era su hermano. Y ellos no lo conocieron, pero José los identificó. Y José empezó a probarlos. Dijo, yo voy a ver qué hay en el corazón de ellos, si siguen siendo igual de malos. Y les puso una serie de cosas, les devolvió el dinero en los sacos de comida. Ellos llegaron y lo vieron, y ellos dijeron, no, nosotros solamente somos personas sencillas que venimos a comprar comida. Y él, ustedes son espías que vienen a ver la gloria y todo lo que hay aquí en Egipto para ver si pueden hacer algún mal a Faraón. Y ellos se fueron, pasaron un poco de cosas, se quedó uno cautivo. Y ellos dijeron, no, nosotros somos 2 hermanos, uno murió, queda uno menor. Y José dijo, uno se va a quedar cautivo hasta que me traigan a su hermano menor y yo compruebe que es verdad. Vuelven a la tierra y le dicen al papá lo que pasó. Y el papá dijo, a mi hijo menor no se me lo lleva nadie, porque es el único que me queda de mi mujer, de Raquel. ¿Y qué pasó? Ellos dijeron, papá, si no vamos con él, no nos van a vender. Si no vamos con él, nuestro hermano se va a quedar ya cautivo para siempre. Cuando se les acabó la comida y el papá los mandó de vuelta, solamente hubo un hijo que lo pudo convencer que mandara a Benjamín con ellos, y se llama Judá. Rubén intentó y no pudo. Rubén le dijo al papá, papá, mándalo conmigo, y si algo le pasa a tu hijo, tú mismo puedes coger a mis 2 hijos y matarlos. ¿Cómo Jacob iba a hacer eso? Y no se los dio en ese momento. Cuando se levanta un joven que se llama Judá, y miren lo que pasa. Por aquí está. Está en Génesis 44. Si podemos ir, por favor. 43:8. Gracias, Mateo. Dice, entonces Judá dijo a Israel su padre, envía al joven conmigo, papá, y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Y yo te respondo por él, dijo Judá. A mí me pedirás cuenta si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente ya habríamos vuelto 2 veces. Israel su padre aceptó y dijo, listo, vayan a donde el faraón, y si Dios me va a privar de mis hijos, pues que así sea. ¿Y qué acontece? Llegan ellos a Egipto. José se da cuenta de que su hermano, el menor que nunca conoció, está ahí con ellos. Les manda a preparar una comida, manda a degollar una vaca, bien tremendo, un tremendo asado hicieron, y los manda para su casa. Todavía ellos no sabían que él era José, ¿no? Ellos se sientan a la mesa, se gozan, se alegran, comieron con el superior de Egipto, pues, y llega el momento en el que van a partir. Y José coge una de sus copas, su copa principal de plata, y la hace meter en el saco de Benjamín. Pasa lo que pasa y llegan al final a donde dicen, en el saco de quien aparezca la copa del Señor, será el siervo de José para siempre. Y ellos dijeron, está bien, porque sabemos que no lo tomamos. Cuando voltean los sacos, imaginen en dónde estaba la copa. En la de Benjamín, correcto. Y es aquí la parte, ¿me perdonan todo este recuento? Todo tiene un propósito. Es aquí el momento a donde quería llegar. Génesis 44, versículo 30. Es aquí cuando Judá se levanta a interceder por su hermano.
Y miren lo que le dice a José: ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven Benjamín no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol, que es al sepulcro. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo: si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré el culpable ante mi padre para siempre. Te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque cómo yo volveré a mi padre sin el joven. No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Y es allí cuando José se dio cuenta que sus hermanos habían cambiado. Uno se levantó a hacer lo que nadie había hecho por él, a interceder por su hermano. Y ese uno que se levantó a interceder por su hermano estuvo dispuesto a poner su propia vida por el rescate de aquel joven para que volviera a su padre. Yo me pregunté por mucho tiempo: ¿por qué Jesús viene de la tribu de Judá? ¿Por qué Jesús no viene de la tribu de José? Yo qué sé, ¿sí? ¿Saben por qué? Porque Judá fue aquel que se levantó como un tipo de Cristo a decir: tómame a mí, entrego mi vida en tus manos por rescate de mi hermano. Si vas a hacer algo, hazlo conmigo, y deja que él se vaya y que él vuelva a su padre. ¿Ustedes sabían que fue ahí cuando José se derrumbó? José ya no pudo, y pegó un grito: salgan todos. Y salieron todos los siervos y quedó solo con ellos. Y les dice: hermanos, yo soy José, y empezó a llorar a gritos, tanto así que se escuchó en toda la tierra. Yo soy José, tranquilos, yo sé que ustedes ya son otros. Ustedes no fueron los culpables, fue por propósito de Dios que me vendieron, y le doy la gloria a Él. Porque por lo que pasó ahora yo puedo estar aquí, preservar a mi familia y darles alimento. Mi padre todavía vive. ¿Dónde está? Tráiganlo, que venga con todo lo que tiene, no importa. Y lo mandaron a traer. Y su padre entró a la tierra de Egipto con toda su familia, 75 personas en total. Y hallaron gracia ante los ojos de Faraón. Les dieron una ciudad, nunca les faltó comida. Estuvieron en una paz que Israel y sus hijos nunca había experimentado. Y fue en ese lugar, en la tierra donde sus enemigos vivían, que el pueblo de Israel creció y se multiplicó hasta ser como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. ¿Saben qué entiendo? Fue ahí cuando Dios les preparó una mesa en presencia de sus enemigos que se iban a levantar contra ellos. Y ellos se sentaban allí a comer del bien de la tierra de sus enemigos. Y el pueblo no tenía hambre, crecieron, nadie se metía con ellos y se multiplicaron hasta hacerse muy grandes. Hasta que llegó el momento en el que José murió y se levantó un faraón que no lo conocía. Y tuvieron temor del pueblo de Israel. Y dijeron: este pueblo es muy grande, si no nos ponemos las pilas nos van a quitar esta tierra, saquémoslos de aquí. Y es ahí donde pasa, y aquí nos podríamos quedar toda la noche hablando de esta maravillosa historias que están en la palabra del Señor. Porque, mis hermanos, es emocionante, es explosivo, no tiene comparación leer la santa palabra de Dios que nos ha sido entregada en Jesucristo. Y aquí quisiera pasar al último ejemplo, que es el hijo pródigo. Tenemos entonces a Caín y Abel, a los hijos de Jacob, y llegamos al hijo pródigo. Dos hermanos, dos hijos de un mismo padre. Lucas 15, versículo 24 al 32. Dice de la siguiente manera: porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Quisiera detenerme aquí un momentico antes de seguir. ¿Saben lo que pasó? El hijo menor le pidió la herencia a su padre. El padre les entregó la herencia a ellos. El hombre empacó y armó maletas y dijo: aquí fue. Y se fue. Y dice que vivió perdidamente, malgastó toda su herencia. Perdidamente vivió. Llegó un tiempo de hambre donde se le acabó el dinero y empezó a padecer, y nadie le daba. Nadie se preocupaba por él. Nadie le extendía la mano. Nadie le daba un bocado de pan.
nadie le daba aún de la comida de los cerdos. Y él volvió en sí y dijo: pero a mí, ¿qué me pasa? Si en mi casa los siervos de mi papá tienen comida en abundancia, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Volveré a mi padre y le diré: papá, yo no me aceptes como tu hijo si no quieres, porque yo le embarré y yo lo acepto. Pero tómame como un jornalero. Tengo hambre, no quiero pasar más necesidad. Hago lo que sea, pero aliméntame, por favor. Y eso fue lo que lo impulsó a volver, ¿no? Cuando él iba camino de vuelta, dice que su padre lo vio de lejos, aún estando lejos. Y cuando su padre lo vio, fue movido su corazón a misericordia, porque ese es el corazón del padre. Y el padre salió corriendo y se echó sobre el cuello de su hijo y lo besó. Y el hijo: padre, aquí es donde tengo que decir el discurso que me aprendí ahora. Papá, no me recibas como tu hijo, tómame como un jornalero. Y el papá: cállate, hijo, tráigamele las mejores ropas, tráigamele un anillo, calzado, maten al puerco gordo, al becerro, yo no sé, vamos a hacer una lechona bien tremenda. Bueno, no, en ese tiempo creo que no comían cerdo todavía. Maten el cordero, el becerro gordo. ¿Por qué? Versículo 24, ¿podemos volver, por favor? Lucas 15, 24. Porque mi hijo muerto era ya revivido, se había perdido y es hallado. Y ellos comenzaron a hacer fiesta, a regocijarse. Versículo 25, por favor. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Versículo 26. Y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué era aquello? ¿Qué está pasando aquí? ¿De qué me perdí? Versículo 27. Y le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Se enojó porque su hermano había vuelto. Se enojó porque había fiesta, porque lo habían hallado sano, y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Hijo, entra, vamos. Versículo 29. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que además ha consumido tus bienes con rameras, ha disipado tus bienes, has hecho matar para él al becerro gordo, al becerro más grande que había aquí en la casa. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo. Y aquí entiendo algo. ¿Saben que ese becerro gordo es una representación de Jesús? Porque la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Y para remisión de pecados de este joven, alguien tenía que morir. ¿Quién murió? El becerro. ¿Y para qué murió? Para que hubiera fiesta. El mismo becerro que se entrega, el mismo cordero que entrega su vida en la cruz del Calvario para que nosotros podamos recibir perdón, es el mismo cordero que abre una dimensión para que tú te olvides de tu pasado y tú puedas simplemente decir: ahora soy salvo, no por mis méritos, sino por los méritos de Él. Ahora hay fiesta en los cielos, hay alegría, hay gozo. No lo había entendido hasta ahora. Y mira lo que le dice el padre al hijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Algo entendí hoy. Era el deber del hermano mayor haber ido a buscar a su hermano descarriado. Aunque hermano mayor no malgastó sus bienes ni se fue a vivir perdidamente, no le importó el estado de su hermano. Él era muy egoísta, era muy centrado en sí mismo. Yo soy justo, yo te obedezco, yo hago lo que tengo que hacer. Allá él, que le pase lo que le tenga que pasar. Se creía que era justo, pero la justicia no estaba en él. Nunca estuvo dispuesto a dejar la comodidad de su hogar ni su lugar para ir a buscar y rescatar a su hermano. Nunca lo hizo.
Y como él nunca lo hizo, ¿sabes qué tuvo que usar Dios para que este joven reaccionara? El hambre. Y cuando el hambre tocó a este joven y estaba flaquito y llevado, volvió en sí. Si el hermano hubiera venido a decirle: hermano, ¿qué te pasa? Ven, mira, en la casa de nuestro papá hay alimento, yo qué sé, vamos, papá te va a recibir. Tú sabes cómo es él es un buen hombre. Y se lo hubiera llevado. De seguramente el hermano hubiera estado en esa celebración. Pero como él nunca fue a buscar a su hermano, ni se le pasó por la cabeza, no soportaba que se estaban alegrando porque su hermano había vuelto. Y entendía, este hermano mayor representa lo opuesto a Jesús, lo opuesto a Cristo. La palabra dice que Jesús es el buen pastor. ¿Y el buen pastor qué hace? Da su vida por las ovejas. Y cuando el buen pastor está en su rebaño y ve que le falta una oveja que se descarrió, ustedes están bien, quédense aquí. Y se va a buscar a la oveja descarriada. Y cuando la halla, ¿qué hace? Se regocija, la coge, la monta en sus hombros, la lleva de vuelta al rebaño y hay grande fiesta y celebración. Porque el que estaba perdido ahora es hallado, el que estaba muerto ahora tiene vida, porque Él es el que sale a buscar a los que se descarrían. Y algo yo entendía: ¿cuántos hermanos de la iglesia se han ido, se han perdido, se han extraviado? Y tú y yo no hemos salido a buscarlos, porque estamos cómodos, estamos bien, tenemos un trabajo, un lugar en la iglesia de servicio, y no hemos sentido la misericordia de Dios para ir a buscar a esa persona. Yo oro que el corazón de mi Jesús, que es el corazón del buen pastor, que da la vida por sus ovejas, hoy sea puesto, Señor, en nuestro corazón. Que podamos aprender de Él, que es el varón perfecto. Él es el buen pastor, Él es el buen samaritano que es movido a misericordia por causa de la benignidad, para ayudar al que está herido, para ayudar al que está caído, para ayudar al que ha sido quebrantado en el corazón. Yo pido que ese corazón del buen pastor hoy sea puesto sobre tu corazón y sobre mi corazón. Que seamos la iglesia que conoce a su Dios y se esfuerza y actúa. Que seamos la iglesia que sale de las cuatro paredes para ir a alcanzar al perdido y a los hermanos que se han descarriado y que han perdido el rumbo de la vida que los puede llevar a la muerte. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y recordemos lo que dice Levítico 19:17. Ni siquiera el pecado de tu hermano te da vía libre para que tú lo aborrezcas. Mira lo que dice Levítico 19:17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Hablarás con él, lo harás volver de su mal camino. Le dirás: hermano, lo que estás haciendo está mal. Vamos de vuelta a la casa del Padre, que Él te va a recibir. Pero nunca aborrezcas a esa persona. Dios aborrece el pecado, pero nunca aborrece a la persona. Ya para terminar, entendí algo. Todas estas cosas que acontecieron, estos ejemplos que acabamos de ver, son cosas que prueban y demuestran cuál es el estado del corazón. De hecho, no me había dado cuenta, pero los 3 ejemplos que hablamos son tres ejemplos de hermanos que incumplieron el mandamiento. En diferentes medidas, en diferentes formas. Lo incumplieron. Aborrecieron a su hermano. Y mira lo que dice Marcos 7:14. Podemos ir hacia allí. Marcos 7:14. Jesús, llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos, escúchenme y entiendan. Es lo más importante que tú y yo podemos hacer, porque por toda la tierra sale la palabra de Dios, pero ¿quién es aquel que puede escuchar para entender? Que nuestros oídos sean abiertos por el Espíritu Santo en este tiempo, para que podamos escuchar, entender, guardar y poner por obra el mandamiento. Escúchenme y entiendan. No hay nada
fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Y otra vez dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga por favor. Él se aleja de la multitud y sus discípulos le preguntan, Señor, ¿qué significa esta parábola? Es que no entendimos. Y Jesús le dice, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? Pero yo le doy gracias a Dios por la pregunta de ellos, porque si no, no tendríamos esta parte de las palabras de Jesús que nos hacen entender. Y miren lo que dice, ¿no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre, hablando de alimentos, no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y el proceso biológico sale a la letrina, ¿cierto? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que sale del hombre, esto es lo que contamina al hombre. Porque mira esto, por favor, y yo quiero que podamos entender esto con todo nuestro corazón. De dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Número 2, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, el aborrecer a tu hermano, que es homicidio para Dios. ¿De dónde sale? Del corazón. Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y es lo que contamina al hombre. Siempre y cuando estén en tu corazón y tú vayas delante de Dios como Asaf fue, y Señor, tan torpe era yo que parecía una bestia. Pero ¿saben qué dijo él? Él trató de dañarse cuando vio la prosperidad de los impíos. Pero él dijo, con todo esto estaba delante de tu presencia. Y Dios le hizo entender. Y después dice, estando en este lugar ahora entiendo que tal vez los impíos tienen éxito, tienen plata, pero tú los has puesto en deslizaderos. Y hoy están como la hierba del campo, y mañana es como si alguien arranca la hierba del campo y ya no está. Pero el justo, aunque Dios me lleva en un proceso hasta que mi corazón esté listo para entregarme lo que Él tiene para mí, estoy aquí de pie y plantado en la casa del Señor, floreceré. Y ya yo no veo muerte, porque hay vida eterna en ti y en mí. Es la diferencia. Por eso espera un poquito, espera aún un poquito de tiempo, que lo que Dios tiene para ti va a llegar en el tiempo, porque tus tiempos están en las manos del Señor. ¿Y cómo bregamos con esto? Todo esto sale del corazón. ¿Cómo yo brego con esto? Podemos ir a Proverbios 23, por favor, capítulo 26. Y esto es un clamor del Padre. Y mira lo que Él te dice. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren entonces tus ojos por mis caminos. Dios nos está pidiendo el corazón. Y cuando tú le entregas tu corazón a Dios, todo lo podrido, todo lo oculto que hay en tu corazón empieza a aflorar. Y cuando tú te das cuenta qué es lo que hay en tu corazón y te pones delante de Dios, la palabra del Señor empieza a hacer su obra y su operación. Pero mira lo que dice Proverbios 23:12. Este es el cómo yo le entrego mi corazón a Dios. Porque alguien dice, ¿será solo decírselo y ya? Padre, te entrego mi corazón. Te entrego mi corazón, y hacemos canciones y cantamos y tal vez no entendemos a veces. Pero mira lo que dice. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. ¿Cómo yo le entrego mi corazón al Señor? ¿Le estás dando tu tiempo a Dios? ¿Estás leyendo la palabra? ¿Estás sembrando la semilla correcta en tu corazón? Así tú le entregas tu corazón a Dios. ¿Te deleitas en la palabra? O tal vez es algo muy difícil y empiezas a leer y te quedas dormido. Dame, hijo mío, tu corazón, te pide el Señor. ¿Cómo lo hago? Aplica tu corazón a la enseñanza. Abre tus oídos cuando alguien te esté hablando palabras de sabiduría. No te enojes, no te ensañes, porque es para tu bien. Proverbios 23:19, unos versículos más abajo. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. Escucha cuando alguien te diga, escucha cuando tu autoridad te corrija, escucha cuando el hombre de Dios se para aquí en este lugar todos los domingos, todos los viernes, los martes, y te habla cosas que son tu verdad. No te ofendas, escucha.
y permite que tu corazón sea moldeado a la imagen de Cristo Jesús. ¿Y cuál es el final de toda persona que le entrega su corazón a Dios? La cereza del pastel. Proverbios 23, 15 al 16. Miren lo que pasa. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, si tu corazón alcanza la sabiduría, si siembras la semilla de la palabra en tu corazón y escuchas las palabras de sabiduría, también a mí se me alegrará el corazón. ¿Cuántos quieren alegrar el corazón del Padre en este lugar? Ese tiene que ser nuestro objetivo. ¿Y cómo tú alegras el corazón del Padre? Cuando tu corazón alcanza la sabiduría. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. Cuando tu corazón es correcto y tus palabras son correctas, traes alegría al corazón de Dios y Dios se deleita en ti. Escucha tu oración y te da mucho más abundantemente de lo que tú le pidas. Y esa es la gloria del nuevo pacto. Aquí termino, se los prometo. Ezequiel 36, empezamos en el versículo 25, por favor. Ezequiel 36, versículo 25. Miren lo que Dios promete hacer cuando tú le entregas el corazón. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. ¿Qué es lo que el Señor hace? Número 1, seremos limpiados de todas nuestras inmundicias y de la idolatría. Número 2, versículo 26, el corazón de piedra será quitado de nuestra carne y el Señor te va a dar a ti y a mí un corazón nuevo, que es un corazón de carne. Si tu corazón es una piedra y tú estás sembrando semillas, la semilla no va a caer a la tierra y no va a haber una cosecha. Pero eso es lo que Él promete hacer. Punto número 3, el Señor pondrá su espíritu dentro de ti. Yo no sé si alguien puede recibir esto. Y a causa de esto, punto número 4, te va a hacer andar en sus estatutos, te va a hacer guardar sus mandamientos y a ponerlos por obra. No requiere tu esfuerzo, es la obra del Espíritu Santo de Dios. Pero no se queda allí. Punto número 5, entrarás y habitarás en la tierra de la promesa, porque tu corazón está alcanzando la madurez. Tu corazón está siendo formado por Dios y el Espíritu Santo está escribiendo la palabra de Dios en tu corazón. Y esa palabra ahora te guía por un camino que es justicia, justicia, santidad, santidad, justicia, justicia, santidad. Y vas a encontrar paz para poder crecer y edificar algo grande para Dios. Punto número 6, seremos su pueblo y Él será nuestro Dios. Porque guardamos sus mandamientos, nos reconocerá el Señor como su pueblo y Él será nuestro Dios. Y punto número 7, nos guardará de todas nuestras inmundicias. Una frase que me viene a mi espíritu en este momento de un hombre de Dios que se llama Leonardo Ravenhill. No sé si lo han escuchado alguna vez. Leonard Ravenhill. Él decía: el mayor milagro que Dios puede hacer ya está aconteciendo en la iglesia, pero como que no podemos verlo. ¿Saben cuál es el mayor milagro que Dios hace aquí en la iglesia? Coger a un hombre del mundo, sacarlo del mundo, limpiarlo, santificarlo, escribir la palabra en su corazón, darle el Espíritu Santo y lo vuelve y lo coge y lo pone otra vez en el mundo y lo mantiene santo. Es el mayor milagro que Dios puede hacer. Pero no le damos gloria a Dios por eso, porque no es algo espectacular y es más espiritual que cualquier cosa que tú puedas pensar. Muchos de los que estamos aquí somos ese milagro. Y muchos de los que estamos aquí vamos a seguir creciendo en la palabra de Dios, creciendo en gracia, creciendo en sabiduría, porque Dios va a hacer algo grande con nosotros y será algo que será visto por los pueblos de la tierra. Y ellos dirán: ¿quién es este pueblo sabio, entendido, que hacen estas cosas también? Y tú podrás decir: yo soy el pueblo del Señor y Él es mi Dios, y ahora yo estoy aquí para compartirte aquello que me ha funcionado a mí. Y las personas te escucharán y será glorioso. Muchos correrán a este lugar buscando lo mismo que te cambió a ti, porque esta tierra está sedienta y será llena además
de la manifestación de la gloria del Señor. Y quisiera darle finalmente un consejo a los niños. ¿Cuántos niños hay aquí? Daniel está dormido. Acá hay otro niño. Un consejo a los jóvenes. Un consejo a los ancianos. Que anciano en la palabra no es que tiene canas. No. Las canas son honra, sí, pero los ancianos son los que han alcanzado cierto nivel de sabiduría. Pastores, ministros del Señor. Mi hermano es un anciano porque es pastor. Dios lo vio como un pastor y no tiene canas. Amén. A los niños, ¿qué consejo yo le puedo dar a un niño? Escucha la reprensión de tu padre. La palabra dice: niños, obedezcan a sus padres porque esto es justo. Punto final. Dios no le pide a un niño que para alcanzar la justicia ore, se arrodille en 2 frijoles, vaya y evangelice y haga aquí y allá. Obedezca a sus padres y alcanza la justicia. Punto final. Si aprende a obedecer a sus padres, va a poder llegar al punto en el que va a obedecer a Dios cuando su edad se lo permita. Pero ahora el deber del padre, ¿cuál es? Instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo no se aparte de ese camino. ¿Y cómo tú instruyes a un niño en el camino del Señor? Hay una tablita muy hermosa que se llama la vara, que no nos gusta. A mí no me gustaba. A mí me dieron palo como a ningún niño, porque la maldad está arraigada en el corazón del ser humano cuando nace. En serio que sí. Si algunos de acá me hubieran conocido en ese tiempo, no creerían que Dios ha hecho una obra en mi vida, de patear personas, de sacar lengua, de hacer cosas horribles. Los niños de ahora son santas palomas. En serio que sí. Pero tuve unos padres, un papá y una mamá, que me instruyeron en el camino con una vara, que el niño no entiende razonando. Tienes que darle para que él entienda que la consecuencia de su pecado es castigo. Y cuando el castigo viene, él va a asociar el camino del mal con dolor. No, yo de ahí me aparto. Entonces mi mamá me habla: sí señora, hagámosle. Y cuando se revela y ve la varita, me arrepiento. No lo vuelvo a hacer, te lo prometo. Yo decía: perdóname, pero no le digas a mi mamá, no le digas porque me va a pegar. Pero eso es lo que me salvó la vida y lo que le va a salvar la vida a tu hijo. Consejo para los jóvenes: honren las canas, honren a los mayores, honren a sus padres y madres, honren a los ancianos de la iglesia. Y lo más importante, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. No creas que eres muy joven para empezar a caminar por el camino de Dios. Mañana podría ser muy tarde. La vida no nos ha sido concedida en un tiempo que nosotros podamos manejar ese tiempo. ¿Quién te dice a ti, joven rebelde, que mañana vas a estar vivo hasta ahora? ¿Quién te lo dice? Corre a buscar a Dios. Corre a escuchar a tus padres. Aprende en tu casa y gradúate. Organiza tu cuarto. Lava tu ropa, ayúdale a tu mamá. Cómete la comida que te den y no digas nada. Hazlo. Y vas a alcanzar un nivel de justicia. Y un consejo a los ancianos. Según la palabra de Dios, el consejo de un anciano, el apóstol Pedro, para los ancianos de la iglesia es el siguiente: ruego a los ancianos que estén entre vosotros, yo anciano también con ellos, dice Pedro, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey del Señor que está entre vosotros. Si tienes un llamado para servirle a Dios en los grupos, en las casas, en la iglesia, apacienta esas ovejas. Ve por el perdido. No esperes que tu hermano lo haga, no, corre a buscarlo. Y después dice: no por fuerza, sino que hazlo voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No te enseñorees de las demás personas. Sé humilde. Si eres un verdadero anciano de la iglesia, el rasgo característico es la humildad. Porque van a haber personas más jóvenes que tú, que Dios los ha establecido en la casa del Señor,
Y si tú crees que porque Él no tiene canas no te puede decir nada, eres un orgulloso, soberbio, arrogante y estás aborreciendo a una persona que ha sido establecida por Dios. Porque escrito está: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si quieres la gracia de Dios, aprendamos de Jesús. Él es humilde y Él es manso de corazón. Que no inclinamos nuestra cabeza. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias porque tú estás en este lugar. Gracias, Padre, por enviar tu palabra a esta casa en este momento. Gracias, Padre del cielo, porque tú estás haciendo una obra en nuestro corazón para lo grande que tú quieres hacer. Padre, hoy te entregamos nuestro corazón. Tú eres el Dios que por los tiempos ha estado buscando hombres y mujeres con un corazón para ti. Tú eres el Dios que ha estado llamando a sus hijos constantemente a la comunión contigo. Pero Padre, ¿quién es el corazón dispuesto a escuchar tu voz y a responder al llamado que tú le estás haciendo? Como dijo David, mi corazón escucha tu voz dentro de mí y mi corazón me dice: ven y búscame, busca mi rostro, ven y conversemos juntos. Ven porque quiero establecer una comunión íntima contigo. Ven porque te quiero recibir en mis aposentos, en mis cámaras de amor, para revelarme a ti. Ven, siéntate, desarrolla un gusto por la palabra, por la oración, y yo prometo que tu corazón será cambiado para recibir la gran herencia que yo tengo para ti. Pero Padre, ¿quién es aquel que puede decir: aquí estoy, heme aquí, delante de ti abro mi corazón? ¿Quién es aquel que puede renunciar a los deseos de la carne, a sus gustos personales, para correr y corresponder al llamado de Dios? Oh Padre, yo te pido que en esta iglesia se levanten hombres y mujeres que respondan al llamado que tú nos estás haciendo. Dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Miren tus ojos por mis caminos. Aplica tu corazón a las palabras de sabiduría. Abre tu oído cuando te corrijan, porque es para tu bien. Porque yo quiero que tú poseas, conquistes y vayas a la tierra de la promesa. Padre, levanta hombres y mujeres con corazones sencillos, dispuestos, con el corazón del buen pastor que da la vida por sus ovejas, que sale corriendo a buscar al que se ha extraviado. Danos el corazón de mi Jesús, que es el corazón del buen samaritano, que se mueve a misericordia, que se mueve a compasión cuando ve a un hermano que ha sido atacado, Padre, por el enemigo y está postrado en tierra a punto de morir, y que podamos extenderle la misericordia del Padre, la misericordia de nuestro Señor, porque misericordioso te mostrarás para con aquel que es misericordioso. Oh mi Dios, haz tu obra en nuestro corazón. Te entregamos nuestro corazón, Padre. Te entregamos nuestra vida y todo nuestro ser delante de ti. Que encuentres en nosotros un corazón aprobado para lo que tú quieres hacer.